a todos los que están ya conectados, los que se están conectando. Eh, bueno, un poquito, como siempre es bueno empezar repasando un poco dónde estamos situados, y creo que siempre la mejor manera de ver dónde uno está parado es empezar con un gráfico de precios, que eso nos ayuda un poco a visualizar cuáles fueron los movimientos últimos del mercado y dónde estamos parados respecto por ahí del mes pasado. Si vemos el precio del maíz en el mercado de Chicago, la posición diciembre, que es la posición a cosecha de Estados Unidos, el momento de la cosecha de Estados Unidos, lo que vemos que desde agosto a hoy, el mercado de maíz básicamente ha tenido movimiento de más o menos $10 y se encuentra prácticamente en los mismos precios que hace 2 meses atrás. O sea que el maíz no ha tenido grandes variaciones, sí sube y baja, pero en un rango bastante limitado, con un comportamiento bastante de rango. Contrariamente a lo que está haciendo la soja, cuando vemos la soja noviembre, la posición noviembre en el mercado de Chicago, que es la posición a cosecha de la soja que están ya cosechando, ya es el primer mes de cosecha nueva en Estados Unidos, vemos un gráfico que es muy distinto al del maíz, donde vemos movimientos bastante más fuertes, con una suba de casi $40 en apenas 15 días de rueda en el mes de agosto. Y desde ahí, desde la última semana de agosto hasta la primera semana de octubre, tuvimos un rompimiento del mercado, una clara tendencia bajista, con una baja de $56 en 30 días de rueda. Así era la situación que nos encontrábamos hasta la primera semana, o sea, hasta hace unos días, en una clara tendencia bajista. Básicamente, ahora vamos a ver cuáles fueron los fundamentos de todo este movimiento, pero básicamente es definición satisfactoria de los rindes y de la cosecha de Estados Unidos. Es decir, descartando un fracaso en Estados Unidos, en una relación de stocks muy tirante en Estados Unidos de lo que es la cosecha vieja, sí o sí hacía falta una muy buena cosecha. Y si bien todavía no está muy claro cuáles son los rindes finales, por lo menos se sabe que tienen una cosecha que es normal. En la última semana salió el reporte del Departamento de Agricultura de octubre y ahí, bueno, bajaron los rindes estimados para la soja, el mercado pegó un rebote. Esto coincidió también con que después de tanta baja y con el ingreso de la cosecha, la presión de cosecha, el farmer americano dejó de vender. O sea, ya a estos precios había poca oferta, ya los brasileros también habían dejado ya la presión brasileña de oferta en el mercado internacional de soja también estaba mucho más tranquila. Y el mercado empezó a rebotar, buscó un piso y después todos los indicadores técnicos de medias móviles, pivotes, etcétera, que analizan un poco lo que es los movimientos ya más financieros, daban indicaciones de compra y el mercado rebotó $20 en apenas 5 ruedas. O sea que tuvo el rebote importante fue el día del 12 de octubre, el día del reporte del Departamento de Agricultura, y de ahí en más el mercado siguió firme y estamos, por lo menos todos los indicadores técnicos hablan de un rompimiento de esa tendencia bajista que veníamos hablando. Parecería como que el mercado ahora va a estar buscando una consolidación, definir un poco. Posiblemente el mercado vuelva a testear en algún momento el piso anterior y si lo confirma, de ahí podría salir con mayor fuerza. Por ahora el mercado debería consolidarse en esta suba que está teniendo, pero claramente hubo un fuerte rompimiento de precios, que después vamos a ver que este rompimiento, estos $56 que cayó el mercado,
de la soja en Chicago, la posición noviembre, esto no lo vimos reflejado en lo que es la soja mayo nuestra del 2024. Nosotros, en nuestra cabeza, si ustedes van a ver los precios, ahora lo vamos a analizar, pero van a ver que prácticamente la soja nueva en Argentina no tuvimos una caída, no vimos una caída. O sea, el mercado de afuera sí cayó bastante, muy fuerte, y acá no vimos esa caída en la misma proporción. Ahora vamos a ver por qué y cómo fue ese movimiento. La situación distinta, el argumento entre por qué tenemos un movimiento distinto entre el maíz y la soja, básicamente hay que buscarlo en lo que son los stocks. Y sobre todo en la relación stock-consumo, que es cuántos stocks me van a quedar al final de la campaña respecto de toda la demanda enfrentada durante esa misma campaña. Y acá lo que tenemos es que venimos ya este va a ser el tercer año de recuperación de stocks en el maíz, y el incremento de esos stocks medido en la relación stock-consumo es de un 50%. Vamos a pasar de una relación stock-consumo del 10 a una relación stock-consumo de alrededor del 15%. Entonces, es muy importante en términos porcentuales, en esa relación stock-consumo, la recuperación que tenemos en el maíz. Por eso, el maíz fue el primero que cayó, fue el primero que respecto de la soja se adelantó y luego quedó en un rango. La baja de la soja vino posterior. ¿Por qué? Porque la situación de la soja es muy distinta. La situación de la soja es que tenemos unos stocks muy bajos en Estados Unidos, con una cosecha que fue excelente en Brasil, con una presión en el mercado internacional de competencia de los brasileros compitiendo con los Estados Unidos en la exportación de poroto, sin embargo con precios muy sostenidos, esperando que Estados Unidos no tuviera un fracaso. Con stock, como termina en esta campaña, alrededor del 5% relación stock-consumo, una relación muy baja. Y enfrentando una nueva campaña donde en condiciones normales de producción normal, cuando uno proyecta la demanda, también quedaba con stock tirante. Es decir, que el cuadro de oferta y de demanda en Estados Unidos no soportaba o no soporta ningún pequeño problema productivo. Y eso ya lo estamos viendo, que cada vez, que ahora lo vamos a ver en detalle, que cada vez que el Departamento de Agricultura tiene que bajar la estimación de rindes, automáticamente tiene que bajar su estimación de demanda de algún lado para que los stocks no sean más bajos. Con lo cual, la primera diferencia entre la soja y el maíz es una visión mucho más positiva y constructiva para el mercado de soja que para el mercado de maíz. Entonces, hoy todo el foco, todo lo que ustedes van a estar leyendo, está relacionado con oferta. Es decir, ustedes fíjense que todas las noticias, por qué sube, por qué baja el mercado, básicamente está relacionada o con cómo viene la cosecha de Estados Unidos, cómo vienen las lluvias, cómo vienen básicamente si está afectando los rindes, las condiciones del cultivo. Y ahora estamos empezando a escuchar cómo viene la siembra y el clima en Brasil, que como vamos a ver, todo lo que es la zona del Mato Grosso, el centro ese está un poco seco. Entonces, todo lo que estamos escuchando está relacionado con, o lo que está moviendo el mercado está relacionado con definición de oferta. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan concentrados en la oferta? Bueno, básicamente porque en la soja la oferta está concentrada en 3 países, 2 en el hemisferio sur, 1 en el hemisferio norte. Estados Unidos, que es un 28% de la producción, y Argentina y Brasil, sobre todo Brasil, que hoy ya es más del 40% de la producción mundial y es casi el 60% de las exportaciones mundiales del comercio internacional de poroto. Con lo cual, si yo sumo Argentina y Brasil, sería un 52% de la producción y un 60% de las exportaciones. Entonces, con Estados Unidos, que es casi 30% de las exportaciones mundiales, que termina la campaña básicamente sin stocks, con un Brasil que venía con una cosecha récord y que venía proveyendo bien al mercado,
hacia adelante necesitamos de vuelta que Estados Unidos no tenga un fracaso. ¿Por qué? Porque faltaría ese 30% y esto lo pondría al mercado muy, muy picante nuevamente. Ahora, las proyecciones que tenemos atrás de esta cosecha de Estados Unidos que aparenta normal y pero que igual va a quedar con estos bajos, cuando proyectamos Sudamérica y sobre todo Brasil, las proyecciones que hay para la campaña 24, 23, 24 es que Brasil va a tener una cosecha récord nuevamente, alrededor de 163 millones de toneladas. Esto es una promesa, es una expectativa, ¿sí? Entonces, nosotros venimos de precios muy altos en los 3 últimos años, los 2 últimos años sobre todo, y ahora estamos desinflando eso porque en realidad, si bien Estados Unidos tiene estos bajos, atrás va a venir una Sudamérica con una abundancia de oferta importante. Ahora, ¿por qué si Argentina exporta solamente el 3% del poroto es tan importante en la definición de los precios de la soja? Básicamente la importancia de la Argentina no está en la exportación de poroto, sino que Argentina procesa todo el poroto de soja y sí es muy importante en la producción y en la exportación de harina y de aceite en sus productos. Con lo cual la Argentina es el 32% de las exportaciones, igual que el Brasil, y Estados Unidos sería otro 19% de las exportaciones de harina. Ahí está la importancia de por qué también el fracaso de Argentina el año pasado, con apenas 25 millones de toneladas sobre una producción estimada inicialmente arriba de 50, es decir, que tuvo menos de la mitad de lo que se proyectaba, ese impacto lo tuvimos también en los precios, básicamente que provino del impacto que tienen los subproductos. Cuando voy al aceite, también la importancia de Argentina es todavía mayor. O sea, Argentina es un 39% de las exportaciones, ¿sí? Y si yo le sumo a Brasil, en aceite las exportaciones a nivel internacional son el 66%. Entonces ahí está la gran importancia que tiene Sudamérica, que es lo que se va a empezar a hablar una vez que pasemos ya estamos en una cosecha, en un avance de cosecha en Estados Unidos de arriba del 50%, entonces ahora todo el foco va a pasar a la otra parte de la oferta que es Sudamérica. En el caso del maíz también la oferta está concentrada en 3 países, ¿no? Estados Unidos es un 32% de la producción, Brasil es un 11%, Argentina es un 4%, ¿sí? China es un 23% de la producción, pero China no importa maíz, no exporta, con lo cual lo importante es ver por el lado de la oferta cuáles son los países exportadores. Y ahí, de vuelta, Brasil es un 28% de las exportaciones de maíz internacional a nivel mundial, Estados Unidos es un 27%, y Argentina sí es muy importante porque es un 20% y hay que sumarle a Ucrania, que ha pasado a ser un jugador muy importante con un 10%. Entonces, la recomposición de stock en Estados Unidos es mucho más importante en maíz que en soja y esto, por eso el impacto que tiene en los precios es mayor, o sea que el maíz está más relajado respecto de la soja. Entonces la situación de la soja es con países exportadores con stock relativamente bajos, con una proyección de Sudamérica con una producción muy importante para el 2024, con lo cual, si se da todo lo que se está proyectando hacia adelante, tendríamos un mercado muy bien abastecido y una situación bastante más relajada que se debería ver reflejada en los precios. Pero todavía es temprano, todavía falta, ya estamos viendo que el clima a nivel mundial no está muy claro, los efectos del Niño sobre Sudamérica, sobre todo en Argentina, no se terminan, las lluvias no terminan de venir. En la proporción que se esperaban. Entonces, el mercado todavía en los precios le está poniendo una prima de riesgo. Los valores que estamos viendo hoy todavía tienen una prima de riesgo por la incertidumbre climática. Que eso va a ir desapareciendo en la medida que avance el calendario y en la medida que vayamos teniendo una oferta, o sea, que se vaya realizando las proyecciones que estamos teniendo. Pero
En principio, con una relación de stock-consumo en Estados Unidos del 5%, la situación todavía es tirante y dependemos de Sudamérica. El otro punto es que el mercado de referencia mundial de la soja sigue siendo el mercado de Chicago, pero ¿qué pasa? Hace 20 años atrás, la proporción o la importancia de la soja, o sea, de las exportaciones de Estados Unidos era prácticamente el 60%, arriba, alrededor del 50% de las exportaciones de soja. Con lo cual, el mercado de Chicago era un mercado muy referencial a nivel mundial. Hoy la importancia relativa de Estados Unidos en el mercado internacional ha caído. Ya lo vimos que hoy por hoy Sudamérica es mucho más importante y 25 años atrás el más importante exportador era Estados Unidos, mucho más que Sudamérica. Entonces, hoy por hoy en el mercado de soja, muchas veces en los precios de Chicago reflejan mucho la situación interna de su propio mercado. Sobre todo lo que estamos viendo con los temas de los subproductos y del aceite en particular, por el tema del diésel renovable, la producción. Estados Unidos moliendo toda su, o sea, no alcanza a cubrir sus necesidades de aceite para producir diésel renovable, aunque moliera toda la soja que produce. Es decir, que Estados Unidos no solamente que tiene una porción muy importante de su producción que la muele para producir aceite, sino que encima importa mucha cantidad de aceite para poder producir ese diésel renovable que está por mandato de ley que tienen que producir en las mezclas de combustibles. Entonces, en el mismo momento que estamos cosechando Estados Unidos, estamos empezando a sembrar Sudamérica, con lo cual hasta ahora con los dos ojos mirábamos cómo venía el clima en Estados Unidos. Ahora estamos ya prácticamente con un solo ojo en Estados Unidos, el otro ojo sobre cómo viene la siembra de Sudamérica, sobre todo de Brasil y sobre todo del Mato Grosso, y cada vez le vamos a estar desviando la mirada hacia ese foco y ni que hablar cuando estemos ya en diciembre entrando en el verano. Ahí sí todo el mundo va a mirar cómo viene el clima de Argentina y cómo viene el clima de Brasil, y eso es lo que va a terminar de definir el movimiento o la tendencia de los precios, sobre todo en la soja. Todo esto en un contexto de climas bastante extremos en todo el mundo. Entonces, Estados Unidos, miren la línea verde, esto es cuántos son los stocks respecto de la demanda que enfrentó en la campaña pasada, y acá hay lo que vemos que esa relación crece tremendamente en la 23-24. Es decir, claramente una recomposición muy importante, una situación más holgada para el maíz en Estados Unidos internamente. Distinto a la situación de la soja, la línea verde me hace la misma relación, y de vuelta, estamos iguales que el año pasado en una relación que si uno ve la serie histórica de la línea verde, se va a dar cuenta que estamos en los niveles bajos. Esto lo que hace es ponerle más presión a las necesidades de tener buena producción en Sudamérica. ¿Qué es lo que hizo el Departamento de Agricultura en el reporte ahora de octubre, del 12 de octubre? Fíjense que bajó los rindes, el rinde estimado. Claramente las condiciones de los cultivos no eran tan buenas como para seguir teniendo rindes arriba casi de 3.400 kilos. Bajó un poco el rinde, con lo cual bajó casi 1 millón de toneladas la producción, lo que vemos acá. Ahora, ¿qué es lo que tuvo que hacer el USDA para que los stocks no se le cayeran por debajo de ese 5%, que es bastante límite? Bajó las exportaciones para dejar los stocks sin cambios. ¿Por qué no tocó? La molienda está haciendo récord. ¿Por qué? Por esto que hablamos recién del aceite, la necesidad que tiene Estados Unidos de moler, ¿sí? Año a año y mes a mes, los ritmos de molienda son récord. O sea, cada mes, si comparamos ese mes con el mismo mes del año pasado, es récord, y el año pasado era récord del anterior. Es decir, la necesidad que tiene Estados Unidos de aceite los hace que el crecimiento de la molienda sea un dato que ya viene prácticamente dado. Por eso es que el USDA inclusive subió los datos de molienda, y lo que hace es tocar las exportaciones. Si toca las exportaciones a la baja, el razonamiento económico que hay detrás de esto, ¿por qué la baja? ¿Porque enfrenta menos? No, el razonamiento económico es,
Si yo tengo una menor producción y mis stocks no, a estos niveles quedan muy tirantes, yo para no poner esta situación lo que tengo que hacer es racionar demanda. Con lo cual, si raciono exportaciones es porque intrínsecamente se está pensando que los precios van a un nivel tal que tienen que racionar la demanda, sobre todo la demanda de exportaciones, para bajarlas. Esto es una parte de ese razonamiento. La otra parte es, bueno, si Sudamérica va a tener, o Brasil va a tener más de 160 millones de toneladas, voy a tener una competencia en las exportaciones, por lo tanto, puedo exportar menos. Son las dos partes que hay que ver cuál prevalece, si es que vamos a... Por eso es la importancia de la producción sudamericana. La otra importancia es cuál es la estacionalidad de las exportaciones de Estados Unidos de soja. Bueno, claramente ustedes fíjense que Estados Unidos, el volumen grande de exportación va entre el mes de octubre y el mes de febrero. A partir de febrero empieza a entrar la cosecha brasileña, Brasil empieza a exportar fuertemente y la ventana de exportación brasileña va desde febrero hasta septiembre. Cuanto mayor es la cosecha brasileña, mayor es el periodo de tiempo que le va a competir a Estados Unidos, como estamos viendo hoy, que durante el mes de septiembre, con ingreso ya de cosecha de Estados Unidos, Brasil siguió siendo competitivo en los precios y siguió exportando, y sobre todo los chinos le compraron mucha soja a Brasil. ¿Y eso qué es lo que hizo? Que las ventas de soja de exportación de Estados Unidos de su cosecha nueva venían muy flojas, cosa que también contribuyó a que el USDA bajara en octubre su estimación de exportaciones. ¿Cuál es la proyección de Sudamérica? Y bueno, fíjense que el aumento de Sudamérica, sobre todo de la mano de Brasil, que va a subir estimativamente más de 7 millones de toneladas, y Argentina, que va a duplicar básicamente su producción después del fracaso del año pasado, el aumento de producción sudamericana son 33 millones de toneladas. Esto es lo que se viene, pero es lo que está todavía en la gatera. Recién estamos empezándolo a sembrar y por eso yo lo que les decía que hay un ojo, de los dos ojos que estaban sobre Estados Unidos, hoy hay un ojo que está puesto sobre cómo viene la siembra sudamericana. Bueno, esto es Brasil. Fíjense que lo que es el centro-oeste, Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, ¿sí?, es más o menos un 45% de la producción de soja. Acá es donde hoy estamos, o sea, el norte ya está bastante avanzado con un 47% sembrado. Toda esta parte, lo que es lo que llama el mapito, toda esta parte de acá del norte, esto está bastante seco, no tiene lluvias, los pronósticos vamos a ver que siguen siendo secos, tienen un 47% sembrado. Y el foco hoy está qué pasa con Mato Grosso. ¿Por qué? Mato Grosso, el estado de Mato Grosso es un 26% de la producción. ¿Cómo está hoy Mato Grosso? Y lleva sembrado un 35%, el año pasado estaba en un 41% del área estimada, pero el promedio es 28%, o sea que en realidad cuando ustedes lean que la cosecha viene un poco atrasada, en realidad no hay ningún problema. La realidad es que no hay ningún problema hoy en Brasil. Está más en las dudas de los pronósticos que en otra cosa. La otra área importante para la producción brasileña es los estados del sur, sobre todo Paraná y Río Grande, que entre los dos son más de un 25%, o sea, casi un 30% de la producción, y eso viene bien, pero acá al revés de lo que pasa en el norte, están con un exceso de agua. Vienen lentos en la siembra porque hay un exceso de lluvias que le está retrasando un poco las siembras. Este retraso de las siembras lo que ha producido, fíjense, estas son las primas FOB de Brasil para lo que es la cosecha nueva, o sea, el spread, o sea, la cosecha que van a empezar a cosechar en febrero. Entonces, claro, si se retrasa la siembra, el ingreso de las exportaciones brasileñas se van a retrasar un poco. Entonces se afirmaron los BASE y FOB de febrero respecto de los de marzo. Bueno, todo esto son los movimientos y lo que está mirando el mercado, ¿sí? Y esto es lo que a nosotros nos empieza a ayudar, que la firmeza de los BASE y FOB en Brasil
nos ayudan a nosotros a que los basis nuestros se pongan también más firmes. Y esto es lo que nos ha ayudado a tener una soja mayo que no ha caído mucho de precio, que ha oscilado entre 3.40 y 3.30, ¿sí? Pese a que Estados Unidos, la posición de julio, cayó más de $50. ¿Sí? Ahora estamos en una recuperación, pero toda esa baja que sucedió en Estados Unidos no la hemos visto, producto de que los basis se han afirmado. Esta es la situación de humedad para Argentina el 11 de octubre. O sea, seguimos teniendo suelos secos, ¿sí? O sea, pese a que es año niño, etcétera, acá sigue faltando agua. Los pronósticos son de que empieza a haber un poco más de agua. El agua que estaba proyectada se retrasó, pero claramente necesitamos agua para sembrar la gruesa. Ya tenemos retrasos en el maíz. Claramente hay bastante área de maíz de primera que está pasando a soja. ¿Cómo es la humedad del suelo en la zona núcleo? Esto es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Para entender este gráfico, la línea verde es los niveles de humedad normales. El área, esta celeste, es los máximos y los mínimos en los últimos 5 años. La línea azul es cómo estaba la humedad del suelo el año pasado, en la cosecha 2022, y los puntos rojos son este año. O sea que fíjense que estamos a esta época del año, en cuanto a humedad en la zona núcleo, peor de lo que estábamos el año pasado. Claramente lo que pasó es que el año pasado, en esta época, no estábamos tan mal. A partir de ahora empezó a empeorar. A partir de, acuérdense, de septiembre, la situación se empezó a empeorar, dejó de llover y tuvimos un verano crítico, con lo cual ese fue el desastre de la cosecha del año pasado. Lo que es de esperar es que esta humedad empiece a mejorar. Respecto de las lluvias, si yo le sumo, acá la línea está blanca, son las lluvias normales. ¿Cuántos deberíamos tener? ¿Cuántos milímetros acumulados al 30 de octubre deberíamos tener? Desde el 21 de agosto. Y acá, estos bastones que están en celeste son las lluvias proyectadas hacia adelante. Con lo cual, si yo a la lluvia acumulada, que es el área marrón oscura, le sumo las lluvias proyectadas para adelante, que sería este marrón claro, igual a fin de octubre yo tendría un déficit contra las lluvias, contra lo que sería normal de 60 milímetros. Es decir, que yo hoy proyectando igual las lluvias que tengo de acá a fin de mes, estaría en la zona núcleo con un déficit igual de 60 milímetros acumulados. Que esperemos que en noviembre esto se normalice. ¿Cómo es Brasil? Bueno, Brasil ya dijimos que tiene dos situaciones. Una es el centro-oeste y el otro es el sur. El centro-oeste está seco. ¿Dónde estoy hoy? La línea verde es la humedad del suelo normal, estoy acá abajo. O sea que estoy en el medio del máximo y el mínimo de los últimos 5 años. O sea que estoy un poco seco, pero no estoy mal. Sí estoy un poco peor que el año pasado. El año pasado Brasil sembró, tuvo una humedad perfecta en el momento ideal, por eso tuvo una cosecha récord. O sea que podemos decir, está seco, pero no tanto. Cuando veo las lluvias acumuladas, también, fíjense que no hay muchas lluvias en la zona de lo que es el centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Y también voy a tener a fin de mes un déficit más o menos entre 60 y 80 milímetros respecto de las lluvias promedio normales que debería tener. En cambio, en el sur, que serían los estados básicamente Paraná y Río Grande, Santa Catarina no es un estado que tenga una gran producción. Al revés, estoy con una humedad bastante buena, es más, en muchos lugares estoy teniendo excedente de agua, ¿sí? Estoy con problemas, estoy un poco retrasado, y cuando veo las lluvias, fíjense que estoy por arriba en el acumulado respecto de lo que es el promedio normal. Si yo le sumo las lluvias, que son estos bastones celestes, desde ahora a fin de mes, y voy a estar, o sea, ya estoy por arriba, tengo un pico en las últimas semanas,
Y luego, como siempre, a partir de fines de septiembre las lluvias son mayores, en realidad este exceso de agua se me disminuye. Pero bueno, estoy con un exceso y con una siembra un poco más lenta. Y acá voy a un tema que me parece muy importante, que es qué es lo que sucedió en el mercado, que no le hemos prestado mucha atención, y que es que nosotros seguimos muy tranquilos porque vimos que la soja mayo prácticamente no se movió de precio, nadie quiere vender nada, todo el mundo está más enfocado en la inestabilidad económica, en qué pasa con el dólar, en el dólar soja, el dólar maíz, y nadie está mirando qué es lo que pasa con los precios de la cosecha nueva. Nadie quiere vender nada, el mercado está muy, muy parado. Pero los mercados internacionales se mueven y se han movido fuerte. Les explico este gráfico. La línea naranja es el precio de la soja julio 2024 en Chicago. Desde la última semana de agosto hasta la primera semana de octubre, cayó casi $40. O sea, si el mercado argentino hubiese copiado, yo tendría que tener una soja mayo de $300 aproximadamente. Bueno, en realidad, si yo hago lo mismo, la soja cayó en Argentina más o menos $6, nada más. Por eso es que nosotros no nos asustamos y nadie está hablando de la variación de precios de la soja de mayo 2024. Prácticamente no se movió. El gráfico de la línea azul es lo que me muestra el diferencial en dólares entre la soja julio de Chicago y la soja mayo en el mercado a término, en el ROFEX. Fíjense que ese diferencial subió $33. Lo que me está diciendo es que casi toda la baja que tuvo Chicago se compensó con un movimiento de basis. Por eso les decía que el seguimiento de los basis o de los basis FOB es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un mercado internacional cayendo fuertemente y acá ni nos enteramos. No nos enteramos porque toda esa baja se fue compensando con los basis. Otra manera de verlo es la línea verde de abajo, la última, que es el cociente entre un mercado y el otro, que claramente en la medida que nuestra soja se pone más firme, este cociente se va poniendo cada vez más firme. Espero que se entienda, si hay duda después lo volvemos a repasar, pero como mensaje es, no solo hay que mirar, miremos Chicago, porque esto de los basis puede no ocurrir. En la medida que Brasil empiece a confirmar su buena producción, estos basis posiblemente caigan. Y no solamente tengamos un Chicago más flojo, sino también que los basis estén flojos. ¿Cómo está la soja mayo 24 acá en Argentina respecto de los últimos años? Bueno, acá tenemos los 3 años anteriores. La línea naranja es la soja mayo de este año. Bueno, hoy estamos con una soja de $341 para mayo 24 y el año pasado para esta época estábamos alrededor de 360, 370. ¿Sí? Y en el 2022, bueno, estábamos en niveles de 320, pero llegamos a tener soja de $450. Bueno, este escenario no es el que estamos viendo. Una vez que Estados Unidos sabemos que no tiene un fracaso, claramente no vamos a ir a estos niveles, salvo que el fracaso lo empiece a tener Brasil y Argentina o los dos. Eso es lo único que nos puede llevar a estos niveles de precio, pero en condiciones normales, este escenario de precios que tuvimos en 2022-2023 habría que descartarlo. Una cosa interesante es la estacionalidad. Este es un gráfico que yo vengo llevando hace más de 10 años, que básicamente es el movimiento porcentual de la soja del futuro de julio de Chicago de cada año
comenzando el 1 de octubre del año anterior hasta la finalización del contrato. Y claramente hay una estacionalidad bastante marcada que se los resumo. Si uno comprara soja el 1 de octubre, en general tiene más años en los cuales cuando termina el contrato en julio en julio del año siguiente, va a tener una ganancia que puede ser, en los últimos años, la del 2021 fue un 43% de suba. En el 2022, un 26% de suba. En el 2023 fue un 7% de suba, con una caída que fue en mayo del 2023, ¿sí? Con una caída que llegó a estar 6 puntos por debajo si yo hubiera comprado la soja en octubre del 2022. Y después tenemos estos 2 años que son el 19 y el 20, con básicamente la 19 es neutra y la 2020 con una caída de casi un 8% si yo hubiera comprado la soja. O sea, yo creo que este escenario no lo tenemos, la situación es distinta, stock tirantes, con lo cual claramente no creo que tengamos de vuelta lo mismo que pasó en la 22 y 23, pero si uno mira la historia y yo pusiera más años, hay bastante estacionalidad donde en general la soja julio en algún momento del año va a estar siempre, o sea, o al final, si yo lo midiera inclusive al final de la expiración del contrato, los precios van a estar superiores a los que estuvieron el 1 de octubre. Si yo hago un gráfico de lo que es la soja mayo en el MATBA ROFEX desde el año 2011, de todos los meses, yo te diría que la media de la soja es $305. Solamente el 20% de las veces la soja superó los $350. Hoy estoy en 341 para una soja mayo 2024. Con lo cual, si yo miro la historia, puede ser que no me gusta, puede ser que los márgenes no son del todo satisfactorios, pero $341 es un muy buen precio de soja para lo que es soja mayo 24. ¿Cómo vienen las ventas de soja? Bueno, las ventas de la cosecha, digamos, actual, la que estamos terminando acá en Argentina, y hay un avance importante, tenemos un 73% de la producción vendida, casi 60% de la producción con precio hecho, cuando el año pasado estábamos en un 61%, estamos 2 puntos por arriba de los promedios históricos. Esto básicamente se dio por los programas de dólar soja, ¿no? De darle un tipo de cambio más competitivo. Si esto no se hubiera dado, el retraso sería significativo. Pero cuando vamos a lo que es soja nueva, la 23-24, no hay prácticamente nada vendido. Apenas 1.200.000 toneladas vendidas. A precio hay nada más que 450.000, es decir que no llegamos a un 1% de la producción. Cuando el año pasado, donde sí había también una demora importante, estábamos en el 2,4. Es decir, la gente a estos valores no vende. Yo creo que también hay una idea o por lo menos la gente está más focalizada en la coyuntura actual que mirando o proyectando el futuro o esperando a ver las elecciones, a ver qué es lo que pasa, si puede haber alguna baja de retenciones o no. O sea, todo hay tanta la incertidumbre que hay que la gente se inmoviliza y no hace nada. Y yo creo que eso no es bueno. Creo que hay que hacer escenarios y sobre todo mirar los márgenes y comenzar a tomar decisiones, sobre todo una vez que uno tenga por lo menos la siembra avanzada. El último programa que se expandió, o sea, que se extendió el programa de lo que es soja 4, soja 5, o sea, todos estos programas que básicamente es tocar el tipo de cambio oficial que está atrasado, dar un tipo de cambio un poquito mejor. Se hicieron 5.700.000 toneladas entre fijaciones y contratos nuevos. A precio
se hicieron 5.100.000 y a fijar, perdón, a precio hecho 3.400.000 a fijar 619.000. O sea que se cumplió en más de lo que inicialmente estimaba el gobierno. La gente vendió, aprovechó ese dólar diferencial y vendió. Hoy claramente nadie está vendiendo nada, el mercado de soja está prácticamente paralizado, los volúmenes son muy bajos y bueno, todo el mundo esperando las elecciones. Bueno, hasta ahora todo lo que dijimos es oferta. Lo que viene, claramente ya dijimos, es el próximo foco va a estar sobre la oferta sudamericana. Pero vamos a empezar a escuchar cómo viene la demanda, que de eso no se escucha nada por ahora. Si yo miro hoy cómo viene la demanda, tanto de soja como de maíz, de la cosecha nueva de Estados Unidos, veo una situación muy distinta entre el maíz y la soja. En el caso del maíz, estoy prácticamente igual respecto del año pasado. O sea, tengo prácticamente las mismas ventas. Pero en soja estoy un 30% retrasado respecto del año pasado. O sea, el año pasado estábamos a fines de septiembre con 27 millones de toneladas vendidas, hoy estaba en 18. Con lo cual lo que puedo decir es, bueno, entonces está bien que el Departamento de Agricultura empiece a bajar las estimaciones de demanda y de exportaciones. Bueno, lo que está pasando es que durante todo este periodo, como dijimos anteriormente, tuvimos la competencia de Brasil. Brasil ya dejó de competirle a Estados Unidos. Hoy los precios de soja americanos son los más competitivos. Y si yo veo qué es lo que está pasando y analizo las últimas semanas, esto es semana a semana el comparativo entre lo que se vendió el año pasado a la misma fecha respecto de este año. Y lo que yo veo es que si bien estoy por debajo, en realidad la caída es un 6%. Lo que me está diciendo es que el ritmo, si bien estoy por debajo del año pasado y yo estoy estimando exportaciones también, o sea, Luzda está estimando exportaciones por debajo del año pasado, el ritmo es mucho mayor. Es decir, yo tengo un 33% al 21 de septiembre, pero si yo lo mido en las últimas semanas es apenas del 6%. ¿Qué me dice esto? Que Estados Unidos está vendiendo más, el ritmo de venta, con lo cual no hay que esperar una caída tan brusca como me estaban mostrando las exportaciones acumuladas, sino que el ritmo viene creciendo y esa diferencia tan ancha, tan amplia con el año pasado se va a achicar. Por lo tanto, las exportaciones, la demanda no viene tan mal en Estados Unidos. ¿Cómo viene China? Bueno, si yo analizo China, sus importaciones, que acá está todo lo que importó de Brasil más los de Estados Unidos, ¿sí? Todo esto que importó en agosto y que el grueso vino de Brasil. Y si yo analizo mes a mes, veo que China venía inclusive con niveles muy altos, récord en enero, o sea, récord histórico de importaciones en enero, récord en febrero, muy cercano al récord de marzo, récord en abril, en mayo. Estoy en la parte alta. Ahora, durante el mes de septiembre, sí menguó bastante las importaciones chinas y ahora sí me fui a la parte baja digamos, de importaciones históricas para el mes de septiembre. Estoy bastante bajo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, básicamente es que los márgenes de molienda de soja son malos. Los productores de cerdo están enfrentando precios muy malos y con márgenes negativos. Si yo veo los márgenes de China, fíjense, durante el mes de agosto y de septiembre, ¿sí? Estaba ganando alrededor entre 10 y 20 dólares por cabeza. A partir de agosto el mercado empezó a caer, o sea, los márgenes, mejor dicho, de los productores. Hoy un productor de cerdos en China está con 16 dólares de pérdida por cabeza. Con lo cual, el principal demandante de harina de soja y de molienda, de poroto de soja, está perdiendo plata. Y los márgenes de molienda en las distintas regiones, cada una de estas líneas es una región distinta,
Fíjense la diferencia que hay entre el mes de agosto y septiembre respecto de lo que están hoy. También los márgenes de molienda en China son flojos, por lo tanto las importaciones de soja de China, el mercado está mucho más tranquilo. Bueno, vamos un poco al trigo. Trigo, estamos sufriendo problemas climáticos en Argentina, el clima viene muy seco, encima hemos sufrido heladas en los últimos días. Esto lo que hizo es que las dos bolsas, tanto la de Rosario como la bolsa de cereales de Buenos Aires, bajaran su estimativo de producción. La bolsa de comercio de Rosario, que estaba en una producción estimada de 15 millones de toneladas, bueno, lo bajó a 14.300. Esto es más o menos el área que está estimando por cada una de las provincias, un rinde promedio de 28,3 quintales, me daría una producción de 14,3. Esto hay que compararlo contra los 19, 20 millones que se estaban estimando inicialmente. La situación en la zona núcleo de estado de los suelos es con un déficit muy marcado hacia el oeste, sobre todo, con una diferencia, como habíamos visto, entre 60 y 160 milímetros para alcanzar el estado óptimo. Hacia el este estamos contra 20 y 60 milímetros. 43% del área está en condiciones de regulares a malas en cuanto a lo que es humedad del suelo. Esto que veamos acá son las heladas del jueves 12, viernes 13. El impacto más fuerte fue claramente en el sudeste y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, más moderada hacia el oeste. Algo de afectación hubo. Bueno, después sería bueno si alguno quiere comentar algo, sobre todo los que están en esta zona, pero este fue otro palazo para el trigo. La bolsa de cereales de Buenos Aires bajó la producción a 16,2 millones de toneladas, bajó 300.000 toneladas su estimación, la viene bajando, igual está por arriba de la estimación, casi 2 millones de toneladas por arriba de lo que hace la bolsa de Rosario. ¿Cuál es la situación de oferta o de producción y exportaciones a nivel internacional? Bueno, acá lo que hay que mirar es los principales países exportadores, es decir, aquellos países que van a proveer la oferta. Y acá el impacto más importante es la caída por efecto de la Niña que va a tener Australia en su producción. De 39, casi 40 millones de toneladas que tuvo en la 23, vamos a ir a 26 millones. Con lo cual sus exportaciones, que eran 32 millones y medio en el 23, van a ser 19 millones este año. Ucrania, que exportó 17, va a ir a 10 y medio, pero Rusia, igual, con una producción aún menor, bueno, tiene estos 92 millones de toneladas esta campaña, o sea, Rusia hoy está inundando el mercado internacional de trigo, tiene trigo por todo lado y es el principal origen de exportación porque es el precio más competitivo que hay. Si yo miro la producción global de los países exportadores, me caería un 8%, pero las exportaciones me caerían un 10%. ¿Sí? Sin embargo, tenemos a Rusia que está presionando muy fuerte el mercado. Y si yo analizo lo que es globalmente la oferta contra el consumo o la producción contra el consumo, vemos que es un año donde el consumo supera a la producción. Con lo cual, esto implica una caída de stocks. ¿Dónde se da la principal caída de stocks? En los países exportadores. Fíjense que estos 45 millones de stocks que quedan en los principales 8 exportadores de trigo del mundo, implica que es desde el año 2011-2012 los stocks más bajos. O sea, esto es positivo para el mercado, por lo que me está diciendo es, mirá, los que tienen que ofertar tienen stock bajos, con lo cual, en una situación, como dijimos, de climas complicados, el mercado de trigo no puede caer mucho más de estos valores, sobre todo en pleno momento donde ingresa el trigo más barato del mundo, que es el trigo de Rusia y Ucrania. Rusia exportó en septiembre 5 millones de toneladas, o sea, si no es récord, estamos muy cerca. Y lo que estamos viendo es que hay muchos
licitaciones internacionales. Todos los países compradores están comprando trigo, sobre todo Egipto, Irán, Indonesia, ¿sí? Con lo cual, lo que vemos es una oferta abundante en este momento por el ingreso de la presión de cosecha de Rusia y Ucrania, pero una demanda bastante sostenida. ¿Cuál es el impacto o qué es lo que puede pasar con el trigo de Argentina? Básicamente tenemos que mirar a Australia. Australia con su problema climático de la Niña, eso nos podría abrir una puerta a tener una demanda del sudeste asiático. Sobre todo hay 3 países, Indonesia, Vietnam y Corea del Sur, y sobre todo Indonesia. Los 3, el sudeste asiático importa entre casi todos los países 23 millones de toneladas. Ahora, solamente Indonesia importa 10 millones de toneladas al año. Con lo cual, si esa caída de exportaciones de Australia nos abriría una ventana. A ver, si me voy. Esta sería la ventana. Si yo voy a los años donde pudimos, por precio y porque fuimos más competitivos, y eran los años donde Australia no exportó tanto, en la campaña 18-19 llegamos a exportarle casi 2 millones de toneladas a Indonesia, en la campaña siguiente 2,6. Bueno, veremos a ver esta campaña si algo de trigo, sobre todo estos destinos son a cosecha, son para diciembre, enero. Bueno, ahí vuelvo para atrás. Espero a ver si se actualiza la presentación a ustedes. Estos son los precios, el gráfico de los precios FOB. Claramente el precio más competitivo es esta línea azul, son los 200, hoy estamos en $225, $2.25, $2.30, son la oferta de trigo ruso, trigo 12% de proteína. La última licitación a Egipto, el precio fue $225. Tenemos trigo francés, que es esta línea naranja, que está en euros, 2,34, ¿sí? Y nosotros estamos teniendo un precio FOB para el mes de diciembre y enero arriba de $250. O sea que estamos bastante más caros para competir a a los mismos destinos que estaría vendiendo Rusia. Perdón, me voy. Bueno, ¿cómo estoy respecto el precio que me está dando el mercado a término para un trigonero son $240? Estábamos en 230, subimos $10, producto de toda esta situación internacional que mejoraron los precios de los trigos. Y el promedio de los últimos, desde el año, digamos, 2019, son $235. O sea que en 240 estoy levemente por arriba del promedio. Claramente tengo que sacarme lo que son de la cabeza los valores del 2022 y 2023 y mirar un poco cuáles fueron las relaciones de precio del 2021 para atrás. Esos serían los precios de un contexto lógico, ¿sí? Claro, si yo tomo estos años de precios muy altos, me voy a ir a que el nivel del 20% superior de precio fue $300. Yo creo que $300 es un valor muy lejos de la realidad, no hay que esperarlos. Con lo cual estos 2,40 ahora les voy a mostrar que si bien no les gusta a muchos, es un buen valor de trigo. Carlos, ¿te puedo interrumpir? Con el trigo argentino. Carlos, ¿me escuchás? Acá, la línea azul es el precio del trigo argentino, el precio FOB. Carlos, ¿me escuchás? Sí. ¿Te puedo interrumpir un minuto? Sí. Tenemos una pregunta sobre este tema. Si es lógico el precio local del MAT, diciembre, de trigo, versus el mercado internacional, consulta Germán. Estamos en tema, así que entiendo que...
Yo no lo, a ver, me parece a mí que los precios que nos están mostrando, o sea, acá hay algo raro, y te voy a mostrar por qué. O sea, primera cosa, esto que estoy mostrando es, claramente acá hay un desarbitraje. Si ustedes ven la diferencia entre un trigo ruso y un trigo argentino, van a ver que el trigo argentino en el último año estuvo carísimo a nivel FOB respecto del trigo ruso. Y estos precios se trasladaron al mercado interno. Bueno, uno puede decir fue la intervención del gobierno, fue el cierre de las exportaciones, el roleo que se hicieron de las declaraciones juradas de exportación, pero claramente acá fíjense que está invertido el mercado. O sea, nosotros teníamos un precio apenas, el promedio, el diferencial era que estábamos 10 dólares por debajo en el FOB, perdón, 10 dólares por arriba del FOB de un trigo ruso. Bueno, acá estamos por arriba 30 dólares, 40 dólares. Es decir, acá hay un desarbitraje. Que esto todo el mundo dice, bueno, se va a normalizar en la campaña que viene. Pero como estamos influenciados por el roleo de las declaraciones juradas de exportación, ¿sí? Nosotros vamos a tener una producción, pongámosle, de 15 millones. Un consumo interno de 6. Nos quedarían 9 millones para exportar. Pero tenemos casi 5 millones de toneladas de declaraciones juradas que fueron roleadas para esta campaña, con lo cual eso hay que descontarlo, nos quedaría como para hacer nuevas declaraciones de 4 millones de 100 mil toneladas. ¿Cuáles son las declaraciones juradas de exportación para la 2024? Cero, no hay nada declarado. Yo lo que veo que el mercado de trigo es un mercado donde no hay mucho interés del productor en vender, donde si yo miro el precio FOB que parecería que están informando, de 2.53, le quito el valor índice que tiene hoy. Si yo declarara hoy la exportación, tendría que declarar un precio de 2.94. O sea que pagaría retenciones por 2.94. Con lo cual le tendría que quitar 35 dólares de retenciones. Menos un FOB entre 12 y 14 dólares, yo tendría una capacidad teórica de pago de un trigo enero de 204, 205 dólares. Me están pagando en el MAT 241. Entonces acá hay una cosa. O el valor FOB no es este, o el mercado está pensando que le van a sacar las retenciones. Cada uno, hay mucha gente que piensa, o por lo menos está especulando con una baja de retenciones. Yo no sé si le va a dar los tiempos, si dan los números fiscales como para bajar las retenciones. Hay que ver cómo juegan los roleos de las declaraciones juradas de exportación. Y yendo a la pregunta de Germán, que dice, este FOB, ¿somos competitivos? Yo no creo que seamos muy competitivos con un FOB de 253 dólares. Sin embargo, si yo hiciera al revés el número, partiendo de un nivel FAS de 241 y lo llevara a cuál sería el FOB equivalente, bueno, tendría que estar en niveles muy superiores del FOB. Entonces, acá hay cosas que no cierran mucho. O hay expectativas, ya digo, mucho puede ser que hay mucha expectativa de que bajen las retenciones o que haya algo que, porque el precio que me están pagando no condice. Entonces a mí me preguntan 2.41 y es un preciazo, es un excelente precio de trigo para la situación que tenemos. En un mercado de trigo que tenemos 2.25 Rusia. Pongámosle que el trigo ruso hacia adelante se afirme porque ya pasa la presión de cosecha. Bueno, algo le voy a competir, voy a estar posiblemente para ir a algo al mercado del sudeste. Pongámosle que suba 20 dólares el FOB ruso, de 2.25 me vaya a 2.45. Bueno, con un FOB de 2.50 puede ser que sea competitivo, pero tampoco es que voy a ser súper competitivo con estos valores. ¿Sí? Y acá lo que viene, lo que ha pasado, es la pérdida que hemos tenido de
digamos, el market share que teníamos con Brasil. Brasil importaba el 85% de su trigo de Argentina. El año pasado, o sea, esta campaña que pasó, llevamos un 55%. Fíjense que Rusia, que prácticamente no le exportaba nada a Brasil, le exportó 20, o sea, Brasil importó 23% de su trigo desde Rusia. Con lo cual perdimos 30 puntos de participación en el mercado con Brasil. Entonces, cuando hablamos de, bueno, vamos a estar con vamos a venderle mucho trigo a Brasil, bueno, va a depender de qué nivel que tenemos, vamos a tener que ser muy competitivos para poder venderle, porque ya vemos que si no, el que nos gana es, fíjense los uruguayos, Uruguay también ha ganado participación del mercado brasileño. Entonces, mi sensación es que debería subir mucho el mercado ruso para nosotros empezar a ser competitivos con estos valores FOB. No sé si algo contesté la pregunta de Germán, pero digamos, guarda que estamos con valores FOB que para mí no estamos siendo muy competitivos y vamos a perder de vuelta participación del mercado brasileño. Clarísimo, Carlos, gracias. Y después, ¿cómo vienen las ventas? Bueno, el retraso es tremendo. Trigo viejo, bueno, estamos más o menos en línea, un poco retrasados, tenemos 97% de la producción vendida, el promedio histórico son 98%, a precios tenemos el 84%, el año pasado teníamos 72%, el promedio de los últimos 5 años es 89%, estamos en un 84%, está bien, estamos 5 puntos por debajo del promedio histórico, pero acuérdense, tuvimos un fracaso de la cosecha, el trigo que queda va al mercado interno que lo pagan muy bien, o sea, hay argumentos para que haya cierta retención del trigo viejo. Pero el trigo nuevo, fíjense que tenemos apenas 1.700.000 toneladas vendidas y a precio solamente 700.000. Es decir, que a precio tendemos apenas un 4% de la producción estimada, cuando el año pasado teníamos, con todo el problema que veníamos también, que teníamos un suelo que estaba seco, 25%. Y un promedio histórico de 25% a precio. O sea, claramente nadie está queriendo vender trigo. Tuvimos la experiencia del año pasado. El precio no convence, los márgenes de trigo no son buenos. El clima, los suelos están secos, el agua no viene, tenemos heladas, o sea, todo es negativo, por eso en general el productor no vende. Pero guarda que si no hay una baja de retenciones, parecería que el trigo, estos 2.40, 2.41, parecería que es un buen precio. Yendo al maíz, bueno, venimos con un retraso en la siembra, estamos en un 19,4% sembrado. El promedio de las últimas 5 campañas es más o menos un 25%. Estamos en un 20%. Estamos, respecto del año pasado, estamos mejor que el año pasado, apenas retrasado respecto de los promedios históricos, pero bueno, estamos con falta de humedad en muchos lugares. La bolsa de Rosario bajó 400.000 toneladas su estimación por falta de humedad. Área en zona núcleo que pasaría de soja de primera, de maíz de primera a soja. Esta es la baja que acaba de hacer de 8.480.000 a 8.880.000 a 8.480.000. Y un poco el desglose por provincia del área sembrada es esta, ¿sí? Fíjense que donde más cae el área es en la provincia de Córdoba. Y esto nos proyectaría una producción de alrededor de 56 millones de toneladas de maíz. Bueno, hay poco maíz de primera, y acá el principal problema del maíz es el acople entre la campaña vieja y la campaña nueva. Queda muy poco maíz, los últimos meses
para poder obtener maíz va a ser muy complicado. Digamos, el acople de campañas va a estar bastante complejo porque no queda maíz viejo. Y de vuelta, también vemos un retraso en las ventas de lo que es de maíz viejo. Bueno, a precio tenemos un 56% contra un 58% del año pasado y un 59% promedio de las últimas 5 campañas. Esto se aceleró, venía muy atrasado, se aceleró con el aumento del tipo de cambio que dio el gobierno. Ahí la gente salió a vender maíz. Pero cuando vemos el maíz nuevo, tenemos apenas un 7% de la producción vendida hacia adelante, cuando el año pasado estábamos en un 27%. A precio tenemos apenas un 2%. Hay solamente 1 millón de toneladas vendidas. El año pasado estábamos en un 8,5% de la producción. Con lo cual, lo que vemos es la gente el productor hacia adelante no está vendiendo nada, no le gustan los precios, los $190 de un maíz temprano no gustan, no cierran, los 175 de un maíz tardío menos, con lo cual esto va a seguir retrasado y bueno, veremos a ver qué perspectivas hacia adelante hay y qué indicaciones empieza a dar el próximo gobierno. ¿Cómo estamos en niveles de precio? Esos $190 que me está dando el maíz nuevo, maíz abril. Y bueno, yo tengo un promedio histórico en el MATBA de $166. Solamente el 20% de las veces estuve arriba de $195, incluyendo todo este periodo que, como dijimos, que viene desde el 2022-2023 de precios altos, 2021-2022 de precios extremadamente altos. Bueno, cuando yo voy a la historia, el precio del maíz es bueno. Que el margen no me guste y que los valores no son tentadores es otro tema. Pero cuando yo analizo los niveles históricos a los cuales estuvo el maíz y encima tener un maíz temprano en 190, no, claro, yo veo un maíz tardío y estoy $10 por debajo o más, $15 por debajo de esto, que ese nivel de precio gusta aún menos. Y por último, para hablar un poco de cebada y girasol, que siempre hay preguntas, son dos mercados que en realidad son mercados muy chicos, mercados que no tienen digamos, un seguimiento, o sea, hay que estar muy metido en el mercado de exportación local para ver un poco qué es lo que está pasando, pero si uno ve el mercado internacional, uno ve que Australia, que es un gran abastecedor de cebada, sobre todo de los países de principales importadores, va a tener una merma de producción de un 31%. ¿Sí? El año pasado tenía 14,1, va a tener 9,7. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno ve la producción y dice, bueno, Australia va a tener menos producción, con lo cual esto me puede abrir una ventana para que Argentina pueda, así como dijimos con el trigo, que pueda hacer una exportación, ser competitivo, que le deje una ventana para exportar. Pero el problema es que Australia lo que tiene es que como los 2 últimos años, Australia tuvo una guerra comercial. Básicamente los chinos le cerraron las importaciones. Los australianos los acusaron de introducir el COVID, los chinos se enojaron y los chinos le cerraron, era el principal comprador de la cebada australiana, los chinos le cerraron el mercado, estuvieron 2 años sin poder venderle un kilo. Con lo cual los australianos, con excelentes producciones, los 2 años niño, acumuló un montón de stock. Con lo cual este año el problema con China se solucionó, ya le está exportando, Australia le está exportando a China, pero si bien tiene una producción que va a caer un 31%, sus exportaciones van a ser iguales a los últimos años. ¿Por qué? Porque tiene stock de sobra. Con lo cual, por este lado, yo no le veo una mejor oportunidad a la cebada argentina. Y las importaciones de cebada, que caerían un 6%, que sería una noticia negativa, también por otro lado se compensan que los dos países que importan más cebada, que son Arabia y China,
van a aumentar sus importaciones este año. Por lo cual yo, mercado de cebada, los valores actuales que veo no me parecen malos, son valores relativamente buenos. Yo creo que hay que esperar a que se arme el mercado. La gente tampoco está muy, muy entusiasmada en vender $200 que le están ofreciendo la cebada. Pero tengamos en cuenta que no son valores muy malos para la cebada. En un mercado que, por el lado internacional, yo no le veo grandes oportunidades. Me parece que va a ser un mercado que se tiene que todavía armar, que estar atentos en la medida que salgan los exportadores a comprar, me parece que sería el momento a venderla. Y yendo un poco al clima, que nos está preocupando mucho, las proyecciones que hay desde ahora hasta los primeros días de noviembre es, respecto de las lluvias normales, vemos leve déficit en la provincia de Buenos Aires. El marrón más oscuro es un déficit entre 50 y 25 milímetros, apenas acá hay un manchón. En el oeste, lo que hay más área de este marrón un poquito más claro son alrededor de 20 milímetros de déficit, el más claro son alrededor de 15 milímetros. Fíjense, sur de Santa Fe estaría parecido al norte de la provincia de Buenos Aires, pero Córdoba tendría lluvias normales, sobre todo buenas lluvias en el oeste, San Luis, La Pampa, norte de Santa Fe. ¿Sí? O sea que las lluvias que estaban más hacia el este y menos en el oeste, bueno, parecería como que va a haber más lluvias hacia el oeste ahora. Estas son las lluvias proyectadas entre el 18 y el 25 de octubre. Provincia de Buenos Aires, lluvia, ya. Yo lo que le mostré anteriormente es el desvío respecto de la media. Y lo que le estoy mostrando ahora es las lluvias pronosticadas reales en milímetros. Este verde más oscuro para la provincia de Buenos Aires son alrededor de entre 15 y 20 milímetros en esta semana del 18 al 25. Lo que es amarillo son entre 25 y 40. Y ya, bueno, ya en la provincia de Corrientes, Misiones, ya en la Mesopotamia, son lluvias entre 60 y 80 milímetros. Pero claro, esas lluvias para esta época son bastante normales. Sí, lo que hay es lluvias bastante buenas en el norte de La Pampa y sur de Córdoba. Lluvias de alrededor de entre 40 y 50 milímetros. La semana siguiente es un poco menos de lluvia. Sí hay lluvias más en el sudeste, fíjense que estamos con lluvia de alrededor de entre 20 y 25 milímetros. Provincia de Buenos Aires, vamos a estar, el grueso de la provincia de Buenos Aires, vamos a estar con lluvias alrededor de entre los 15 y los 20 milímetros en la semana entre el 25 y el 1 de noviembre. Lluvias buenas en digamos, La Pampa y sur de Santa Fe, van a estar con esas lluvias de alrededor de 20-25, pero ya sur de Córdoba vamos a tener entre 25 y 40 milímetros en esta semana. Pronóstico extendido, que salió hace poco del Servicio Meteorológico. Bueno, pronóstico para el trimestre de octubre, noviembre, diciembre. Probabilidades de tener lluvias por arriba de lo normal. Bueno, el grueso de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener una probabilidad alrededor del 50, entre el 50 y el 55% de probabilidad de tener lluvias por arriba de lo normal. Claramente hacia el litoral es donde se esperan mejores lluvias. Córdoba, lluvias normales. Santa Fe, el este con lluvias por arriba de lo normal, o sea, la probabilidad, y La Pampa con buenas probabilidades de tener lluvias por arriba de lo normal. Y temperaturas básicamente normales para lo que es La Pampa, Buenos Aires. Córdoba y Santa Fe levemente con probabilidades de temperaturas levemente superiores. Es decir, que parecería como que hay unas lluvias relativamente normales con temperaturas normales. Avance de la cosecha, de la siembra, perdón, hablamos de 19% para el maíz. Girasol, estamos con 19%, 7 puntos por debajo de lo que es digamos, respecto del año pasado. Se cierra la ventana de lo que es el girasol para
el norte. Hay algo de pérdida de área, me imagino que las bolsas van a ajustar algo el área. Está un poco retrasado, ¿por qué? Por la falta de humedad. Y por último, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué pasa con el girasol? De vuelta, el girasol es un mercado muy, muy cerrado, muy concentrado por parte de la demanda. Lo que sí podemos ver es que los precios FOB del aceite han caído en lo que son precios hacia adelante respecto de lo que hace un mes. Hace un mes estábamos con valores del aceite de girasol para el mes de abril de alrededor de $825 para abril-julio, y hoy estamos en los $805, $800. O sea que los precios han caído respecto de lo que proyectábamos un mes antes. Lo que estamos viendo en el mercado internacional, que el aceite de girasol está muy barato. Hay una oferta muy importante por parte de Rusia y Ucrania. Ucrania lo que hizo fue sembró aquel producto que tenía mayor valor agregado, producto de la guerra, con lo cual sembró mucho girasol. Contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, aumentó el área y aumentó la producción. Lo que está pasando es que por los efectos de los bombardeos no está pudiendo moler, con lo cual no hay tanta oferta, está mermando la oferta de aceite, sí está empezando a tratar de exportar semilla de girasol. Pero bueno, es más complicado y es más caro. Y lo que estamos viendo en los precios internacionales de los aceites, que el precio del aceite de girasol hoy inclusive está por debajo del precio de la soja, el precio del aceite de soja está más caro que el de girasol. Con lo cual India está rondando el mercado tratando de comprar aceite de girasol de mayor calidad a menor precio que otros aceites. Ahora, lo que todo el mundo estimaba es que este aceite que está en $805 fuera a $1.000. Esa es la barrera que a nosotros nos puede mejorar un poco el precio del girasol internamente. Mientras esto no suceda, yo creo que tenemos que seguir pensando en los precios actuales de girasol. Oilware proyectaba que para diciembre los precios del aceite de girasol deberían mejorar. Veremos. Estaba proyectando precios alrededor de los $1.000. Esto nos daría un mejor precio, o por lo menos mejoraría la capacidad de pago de la industria local. Así que bueno, este es un poco el panorama del girasol. Y por último, para terminar, ¿qué están haciendo los fondos especulativos? Claramente los fondos especulativos que habían apostado a posiciones compradas en soja se están liquidando esas posiciones. Venían fuertemente con posiciones compradas que eran récord en julio, récord histórico para lo que era la época del año. Bueno, está claramente en una liquidación de posiciones compradas. Lo que es maíz, esas posiciones las han liquidado, llegaron a un piso, los fondos están vendidos, tienen 112.000, 113.000 contratos vendidos de maíz. Estaban, para que se den una idea, estaban muy comprados en el mes de junio, julio. Liquidaron esa posición, se pasaron a tener una posición fuertemente vendida. Las últimas semanas han recomprado esas posiciones. Eso lo que le estábamos viendo era que el mercado es como que hizo un piso en maíz y en soja y el mercado empezó a rebotar. Ahora, a los niveles actuales que está teniendo el maíz en Chicago, apenas suba un poco más, el productor americano va a vender maíz. O sea, así como dejó de vender. O sea, acá hay un nivel, ustedes miren los precios de Chicago, los 500 puntos de Chicago, arriba de 500, el farmer americano va a vender maíz. Cuando el maíz se acerca a 4.70, el farmer americano deja de vender maíz. Bueno, lo que estamos viendo es que el mercado hizo como un piso y acá los fondos especulativos en las últimas 3 semanas compraron maíz, pero siguen vendidos. Y en trigo sigue la liquidación o sea, siguen vendidos, están 104.000 contratos vendidos, sigue la venta, o sea, es un producto que
no tiene mucho argumento el trigo americano. Sí le ha vendido a China en los últimos días. El trigo cayó bastante de precio y los chinos le han comprado trigo a Estados Unidos, pero bueno, está muy lejos de los valores FOB que está ofreciendo Rusia y Ucrania. Bueno, dejo un poco ahora abierto a preguntas, alguna duda que haya quedado, alguna Gracias, inquietud. Carlos. Tenemos una en el chat. Vos sabés, podés volver a la slide en donde hablabas de maíz, porque la consulta es maíz, 19% sobre el 100% del temprano o del total del maíz temprano más el tardío. Antes que hicieras el comentario sobre girasol, creo que estaba. Sí, mira, este es sobre el total del maíz. O sea, estamos sobre 7,3 millones de hectáreas que se proyecta de siembra total de maíz. Se llevan sembradas 1.400.000. ¿Mm? O sea que es sobre el total del área, sobre las 7,3 que es con una baja de área, de reducción de área de maíz temprano. O sea que es sobre el total del área de maíz, ese 19%. O sea, Perfecto. el maíz temprano debe estar todo, o sea, ya prácticamente lo dan como que lo que no se sembró no se va a sembrar. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? En el chat no tenemos ninguna más. Si alguien quiere puede levantar la manito o escribir su pregunta en el chat y yo se la transfiero a Carlos. Fernando hizo una consulta sobre girasol, pero entiendo que quedó respondida con tus comentarios sobre ese cultivo, porque justo cuando ingresó la pregunta empezaste a ampliar ese tema. Ahí tenemos una, Carlos. ¿Por qué bajó el margen de la molienda y cerdo en China en agosto y septiembre si la soja tuvo una baja importante esos meses? Y si podés repetir luego los valores de girasol para diciembre, pero después de esta primera. Sí, lo de China, o sea, no tiene que ver con su mercado interno, básicamente. A ver, me pongo de vuelta. A ver. Tiene que ver con su mercado interno. O sea, los márgenes es al revés. O sea, lo que pasó es que el chino compró mucha soja de Brasil. Si uno ve la demanda, como yo mostré anteriormente, fíjate la línea negra. La línea negra es mes a mes las importaciones de este año. Fueron récord. Mirá enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo importó 12 millones de toneladas. O sea, los chinos lo que hicieron se llenaron de soja o compraron mucha soja de Brasil a niveles baratos. ¿Por qué? Porque tenían la incertidumbre de lo que iba a pasar en Estados Unidos. Entonces, adelantaron compras, porque en esa época los márgenes también eran malos. Si yo te muestro los márgenes, mirá lo que era marzo, febrero, marzo, los márgenes de los cerdos eran malos en marzo, abril, y los chinos seguían importando. Mayo, que fue un mes de muy mal margen para los cerdos, fue un mes récord de importaciones de China. O sea que no está relacionada una cosa con otra. Los márgenes, fíjate lo que eran los márgenes en marzo, mayo, peores los márgenes de molienda de lo que son hoy. El chino lo que hace es, cuando ve oportunidades, compra. Lo que pasa es que en el mercado chino no es un mercado libre. Cuando los precios, cuando los márgenes de los cerdos, acá en mayo, donde se perdía mucha plata, el gobierno intervino en China, el mercado, y salió a comprar cerdo. Compró, no me acuerdo, pero una cantidad de carne de cerdo impresionante para elevar los precios. De ahí vino ese rebote. Entonces, el mercado es un mercado bastante intervenido. Hay una proyección de que los precios que en el segundo semestre
O sea que ya los precios de la carne de cerdo iban a aumentar alrededor de un 10-15%. Pero bueno, veremos. Lo que sí está claro es que el chino tiene stocks. Más o menos se calcula que le falta cubrir sus necesidades de importación de noviembre y diciembre. Le faltarían comprar unos 2,5 millones de toneladas de soja, que seguramente esa soja casi seguro va a salir de Estados Unidos. Y la otra pregunta, ¿cuál era, María? Respecto a esto que estás comentando, nos hacen la pregunta si esos datos son confiables, o sea, si es posible saber los stocks de granos de China. ¿Está informado ese dato? ¿Es Mira, hay confiable? datos de los stocks en los puertos. O sea, una cosa son los stocks que tienen los chinos en los puertos. Hay varias compañías que informan esos stocks. Pero para mí el dato más, por lo menos que mira más el mercado, es cuánto compraron. Es decir, vos en el mercado, digamos, de trading internacional, vos ves a los chinos comprar. Entonces le van contando cuántos barcos llevan comprados. Entonces ven cuánto compraron de Brasil, cuánto compraron de Estados Unidos. ¿Sí? Básicamente esa es información pública. Semana a semana te informa Estados Unidos cuántas ventas de exportación hay y te lo desglosan por destino. Y parte de esas declaraciones vienen como destino desconocido. Y el mercado ya sabe que el 80% de destino desconocido va a China, termina yendo a China. Entonces, más o menos se puede saber cuánto llevan comprado y cuánto es lo que en el año van a importar. Entonces, eso es lo que te dice, bueno, mira, a los chinos todavía les falta cubrir sus necesidades. ¿Están cubiertos? ¿No están cubiertos? Les falta cubrir. Entonces, todo el mundo ya sabe que le falta cubrir parte de sus necesidades de noviembre y diciembre. Y más o menos es lo que el mercado está estimando, que le faltan 2,5 millones de toneladas, que el resto está cubierto. Así más o menos se maneja, que es distinto de los stocks que tiene el gobierno. Eso sí es lo que no se sabe. O sea, la información que no es confiable es, che, ¿cuántos stocks tiene de intervención el gobierno? Las reservas. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Entonces, viste que los chinos compran y después salen licitaciones y salen a vender la soja que tienen vieja, porque la soja se les va pudriendo en los hilos, entonces salen y la licitan y la venden en el mercado interno, y después salen y renuevan esa soja. Entonces, hay un dato muy claro. Cuando compra Sinograin, eso va para reservas. Y Sinograin, generalmente, compra soja y no le importa la calidad y no le importa. Y esa es la soja que a nosotros esas son las compras que nos conviene. Porque Sinograin en Argentina, cuando nos compra soja porque estamos a nivel de precio, por ahí nos paga un precio mejor de una soja que no tiene tanta proteína como tiene la brasilera. Entonces, muchas veces la gente distingue cuando compra Sinograin, dice, estas son para reservas, las compra el gobierno, y esos son los stocks que no se tienen muy claro. Ahora, stocks en los puertos lo hacen una revisión las empresas privadas, con lo cual hay bastante certidumbre, y la otra es cuáles son las necesidades de importación, cuánto tienen cubierto de las necesidades, que eso te lo da un poco las estimaciones que hace el mercado de trading internacional. Perfecto, Carlos. La otra que estaba pendiente era si podías repetir valores de girasol a diciembre. Los valores, yo te doy las proyecciones que hay del aceite. Estos son los valores. Vos tenés a diciembre, vos hace un mes, esto está por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El valor FOB del aceite de girasol de Argentina hace un mes para embarque diciembre-enero estaba en $830. Hoy lo estás teniendo para diciembre-enero, lo estás teniendo en 810. Y hace una semana lo tenías en 805, que es la línea esta celeste. Estos son los valores FOB del aceite. Ahora, de ahí a que la industria
los compradores de girasol internamente te trasladen los mejores precios o peores precios del aceite de girasol, es otro tema. ¿Sí? Uno lo que ve es que los precios del aceite de girasol están siempre iguales, salvo de repente que salen y levantan los precios por alguna necesidad puntual. Bien, perfecto, Carlos. Después hay una o sea, profundiza una que ya te hicieron sobre maíz. Si tenés idea de cuánto es el porcentaje del temprano sobre el total de maíz, para saber cuánto porcentaje menos se sembró de temprano. No, ese dato no lo tengo. No tengo cuánto es lo que está sembrado de maíz temprano, te lo debo. Esa información la tenemos un poco en la bolsa de cereales de Buenos Aires, creo. Sobre todo lo tenés por área, pero creo que, o sea, ha bajado mucho la intención, o sea, no la intención, sino lo que han podido sembrar de maíz temprano por el tema básicamente del clima, ¿no? Pero no lo tengo dividido. Bien, no hay problema. Y después una que tiene que ver con el contexto, ¿no? Los valores que está pasando el mercado interno disponible con pago fines de diciembre, enero, en pesos, ¿se compone solo de una futura devaluación o tiene algún otro componente como puede ser tasa de interés, quita de retenciones? Mirá, yo estoy viendo un mercado muy distorsionado, no solo en todos los valores. La sensación mía es que los exportadores quieren sacarse los pesos. Entonces te ofrecen negocios en pesos que son rarísimos. Es mezcla de todo, o sea, es mezcla para mí principalmente es, bueno, me obligaron a vender los dólares por todo este tema de los programas de incremento exportador, o sea, el dólar soja, el dólar maíz, todo esto, con lo cual el excedente de pesos que tiene la exportación, que lo obligaron a liquidar divisas, se lo trata de sacar y trata de decir, bueno, salgo a ofrecer negocios en pesos de todo color para sacarme esos pesos. Gran parte es eso, es tipo de cambio, o sea, es sacarme pesos, ir para adelante, dolarizarme, de alguna manera me tengo que salir, las empresas están complicadas para poder dolarizarse, más que nada la exportación, que los obligaron a vender esos dólares. Veo más un convencimiento, o por lo menos una expectativas de quita de retenciones por parte de los productores que por parte del sector comercial. Esta es una opinión personal, yo no le veo en el acuerdo con el Fondo Monetario y con todo lo que viene, yo no le veo que haya mucho lugar para baja de retenciones, por lo menos en lo inmediato. No lo veo. Ahora, algo van a tener que hacer. O sea, si quiere el próximo gobierno, si quiere dólares rápido, algo va a tener que hacer para fomentar la liquidación del sector agropecuario. La única fuente de dólares grande va a ser el sector agropecuario. Y queda mucho por vender, con lo cual algo van a tener. Me parece que sería inteligente que el próximo gobierno, algún incentivo por el lado de tipo de cambio, por el lado fiscal, me parece que por el lado fiscal puede ser que sea cuenta de impuesto a las ganancias, o sea, algo van a tener que hacer porque si necesitas dólares y rápido, la única oferta que tenés es de nuestro sector. Y algo le van a tener que dar. Y me parece que ahora, baja de retenciones así, sin nada, no la veo. Lo veo más por el lado de alguno, te doy esto y te saco por otro lado. Entendido, Carlos, clarísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en hora, ahí tenemos un comentario como de cierre, el gobierno necesita dólares, pero nosotros no queremos Nosotros pesos. no queremos pesos. Sí, tal cual. Esa es buenísima. Sí, es así. Así que, bueno. Nosotros no queremos pesos, por eso te tienen que dar algo, te tienen que dar una zanahoria grande. Sí, 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 sí.
fecha fundamental este domingo, así que bueno, la semana que viene tendremos alguna perspectiva de cómo seguirá todo, y nada, será cuestión de ir viendo semana a semana. Carlos, muchísimas gracias nuevamente. Estén atentos que ya iremos informando las fechas de las próximas reuniones para estar informados y atentos a todas estas novedades. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Carlos, Bueno, gracias como siempre, impecable. muchas gracias María, muchas gracias a Logró y gracias a todos ustedes que participaron de la reunión. Bueno, gracias. Abrazos, chau, chau, que sigan bien.